Buenas collacios y bien llegados otro programa más a la Caixa de Pandora. Estamos aquí en el Café New York una semana más tomando una cervezuca que bien nos presta, la verdad. Para hablar de un tema nuevo. Sempre se fala mellor un pouco O no, hay que controlar la cantidad justa de alcohol en sangre. E é broma, rapacito. No. No estamos haciendo promoción de alcohol. Vamos a agarrar el papeluco para ver de qué tenemos que hablar esta semana. Así que, Jorge, venga, date. Maticar bien y ahora, escuelle. Que implica ser infiel nunha parella? 1, 2, 3, entamamos. A ver, ¿qué implica ser infiel en una parella? Para eso, primero habría que definir lo que lle cada parella. Porque Bueno, claro. ahora hay parellas de muchos tipos. Yo creo que yes, si falamos de una Parella parella zarrada, como de toda la vida normal. Tiene que ser. Es contra la revolución sexual. Nunca te había visto tan nacionalcatolicista. A favor del nacionalcatolicismo. Además tú. Bueno. Bueno, si falamos de eso, de una parella como de toda la vida, de dos, nada más que dos, ser infiel y estar con otra persona, ¿no? Sí. A ver, yo soy de los que pienso que las cosas hay que falarles. Y si da cuando pasen estas cosas, a lo mejor hay un traspiés y tú sabes que estás en una parella cerrada y tal, lo que tienes que decir y oye, pásame esto, equivoquéme, y ahora ya la otra persona que decida lo que va a hacer contigo. Depende de todo lo que sea el contrato, ¿no? Claro, ya, pero si el contrato y que tú con una persona, si te confundes y metes la pata, Y que no le mete la pata. es que claro, yo Ya, eso, no, a ver, vale, sí. Pongamos en situación de que tú, en verdad, no querías hacer eso. ¿Sabes? Ya del camión de la basura. Yo, el momento justo, pero a mí, yo digo, Ojo, que para mí está muy feo, ¿eh? Y yo si tuviera una parella y tal, costaría mucho perdonarlo. Pero yo entiendo también que si tú de verdad te has enamorado de una persona y tal, imperdonable. Sí, muy complicado. Yo no... Muy complicado. Y, ¿cómo puedes, después de eso, cómo puedes volver a confiar en esa persona? Y oye, más que eso, perder la confianza en la otra persona. Yo, afortunadamente, en Xamás non me viene de cintura, entonces no puedo falar desde la experiencia, pero no sé, está feo. Está feo. hombre, feo está. Está feo. Feo está, eso está claro que está feo. Está feo. Está súper feo. Pero bueno, yo pienso que si tú estás muy enamorado de esa persona y esa persona te dice estaba muy borracho o qué sé yo y no sé qué, y tú dices, bueno, anda, y no significó nada, y dices tú, bueno, y podías intentarlo. Ahora ya, si tú ves que tú dices, sí, vale, perdónate, no sé qué, y luego estás diciendo ahí, vamos a esperar, ¿qué pasa? Próximo de reciclaje. Estás diciendo y todo el tiempo, no, porque me hiciste esto, porque no sé qué, y pues estás echándolo todo el día en cara, pues para A eso ver, a no mí lo parece perdones, que si llegas a la conclusión de que vas a perdonarlo, pasó, parece bien. Pero si no, yo para mí sería mejor Yo- No, cortar y otra cosa butterfly. Claro, yo no sería capaz de no sacar el cuento cada 10 minutos. Ya está. Porque serio. Y bueno, si yo una vez, bueno, pero a ver, si... Hombre, si se repite ya muchas me veces, parece Hombre, no, entonces ya... Bueno. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué Exactamente. significa? No, ¿qué implica ser infiel en una parella? ¿Vosotros gustabais de ir a la berrea? ¿Y a vosotros pero estamos en infiel? Bueno, yo creo que llegamos a la Y también, conclusión. yo, a mí parece que lo de... Porque la pregunta y también lo de... ¿Qué implica? ¿Qué implica? También, ¿cuáles son los límites de ser infiel en una parella? Hombre. Que a mí parece que en el momento que te ponen a discutir... Yo creo que depende de cada uno, ¿no? Sí, depende de la sensibilidad. Hombre, no, a ver, una cosa
dai un beso a una persona y es ser infiel, o ser infiel y echarte en la cama con otra persona. Buah, para mí hay un beso y ella ser infiel. Depende del beso. Bueno, claro, depende del beso. Hombre, no yo lo mismo que te dé aquí un beso a ti así, Claro. Ah, bueno, yo le beso un pico. fugaz y salvaje, No, que te come la boca. Exactamente, exactamente. Pero, a ver, eso. Ya, depende del beso. Sí, hay besos que sí. A ver, si un pico yo... Hombre, sí, pero que no te ponga. En el momento que te dicen, no, oye, que no sé qué, no son cuernos, cuidado. Luego tienen esas cosas. Bueno, yo creo que podemos llegar a la conclusión Hay que estar atentos a los red flags. de que ser infiel, si la pareja y de dos y nada más que dos, Tafe. tafe. Ahora ya cada uno que faiga con los pensamientos lo que buenamente pueda. Plipresteros y plipresteres. Hay que tener las cosas claras de lo que quiere una pareja y lo que desea de serlo, y a partir de ahí ya, cada uno. Y no olvidarse, ¿eh? Porque hay veces que lo sabes y un día olvides. Claro. Uy. Uy, que se me olvidó y no. Esto, un día el reinado de Isabel II, no se puede olvidar. Así que, eso, ¿qué os parece a vosotros? Decíainos en los comentarios y ya... Y eso. A Venga, favor del amor libre o nacional catolicismo. venga, hasta yo. Pero lo de Isabel II, esa referencia.